Ya os leía un versículo o unos versículos ahora para prepararnos para el pan y el vino. Y es este versículo 31 de Mateo 26 en el que me gustaría, no va a ser el texto que vamos a estudiar, pero sí nos va a servir de introducción. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús ha anunciado a sus discípulos que todos van a abandonarle, todos. Todos van a fracasar en su intento de seguir a Jesús. Vamos a estudiar hoy un texto en Marcos 14, ahora sí, si queréis lo podéis buscar, Marcos 14, versículos del 43 al 52. Vamos a estudiar cómo Marcos en su Evangelio puso el ejemplo de cómo pasó esto, ¿no? Puso esos 3 ejemplos que vamos a ver en esta mañana de cómo sus discípulos abandonaron a Jesús. Vamos a buscar Marcos capítulo 14, versículos del 43 al 52. Están en el huerto de Getsemaní, donde han ido después de celebrar la Pascua, en el aposento alto. Están allí Jesús con sus discípulos. Dice, y estaba Jesús hablando a sus discípulos. Dice, luego hablando él aún, vino Judas, estoy en Marcos 14, 43, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bueno, tenemos 3 ejemplos aquí de discípulos que abandonaron a Jesús. No sé si los habéis visto, ¿los veis? ¿Qué 3 ejemplos veis? El de Judas, el de Pedro y el del joven. ¿Alguien lo ha dicho? Lo he escuchado muy flojito, pero alguien lo ha dicho. Esos son los 3 ejemplos que me gustaría que viésemos en esta mañana. El primero es el de Judas, el traidor. Es importante que nos fijemos, ¿no? ¿Qué es lo que llevó a Judas a ir? Supongo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser como Judas, ¿no? Espero que ninguno queramos. Entonces es importante que sepamos cómo llegó él hasta aquí. El escritor nos da un detalle muy interesante cuando habla de Judas, aquí, en este texto. Dice, Judas, que era uno de los 12. Muchas veces, sobre todo Juan, cuando escribe en su Evangelio, dice, Judas, el que le había de entregar. Ya desde el principio está diciendo esto Juan, ¿no? Pero aquí Marcos dice, Judas, que era uno de los 12. Había estado tan cerca de Jesús como los otros 11. Igual, no había habido diferencia. Había visto los mismos milagros, las mismas sanidades. Había escuchado la misma enseñanza. Todo igual. Había recibido el mismo amor de parte de Jesús que los demás. Pero al final entregó a Jesús. ¿Qué es lo que le llevó allí? Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Yo creo al menos haberlo dicho en alguna ocasión. Lo que le llevó allí empezó al menos cuando aquel episodio en que María
derrama un frasco de alabastro sobre Jesús. ¿Lo recordáis? Y Judas enseguida dice, lo leemos, en Juan 12, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Veis la diferencia? Como Juan dice una cosa, Marcos dice otra. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús le reprocha en esta ocasión. Si siguiésemos leyendo el texto, vemos que Jesús le reprocha, ¿no? Y vemos aquí dos componentes. Uno es la avaricia de Judas y la otra es el reproche de Jesús. Estas dos cosas, creo yo, que son las que llevaron a Judas hasta traicionar a Jesús. Curiosamente, cuando Marcos nos relata este mismo hecho, no se refiere a Judas, sino que habla así en plural, ¿no? Ahora lo leeremos. Y esto me hace pensar que no era Judas el único que pensaba así, sino que los fariseos, los sacerdotes, los que se oponían a Jesús, también pensaron así. Y Judas se dejó influir por este pensamiento de ellos. Fijaros lo que dice Marcos. Y hubo algunos, no dice Judas, dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, contra María, que había hecho ese regalo a Jesús. Y enseguida Marcos, en cuanto relata esto, nos dice que Judas va a los sacerdotes y acuerda entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Tenía que recuperar el dinero que no había podido robar. Siempre el dinero, ¿verdad? Pero también hay algo, es importante, hermanos, aquí. Está claro que Judas tenía esa avaricia que le llevó, pero también el reproche de Jesús le molestó. Y esto es importante, porque cuando alguien nos llama la atención, nos molestamos. Y esto nos puede llevar, ese malestar que nos crea, el reproche, nos puede llevar a actuar mal. Tenemos que ser cuidadosos con lo que dejamos que anide en nuestro corazón. Mirad, vivimos en una sociedad donde el dinero es lo más importante. Mirad la publicidad. No hay más que mirarlo, ¿verdad? Es lo más importante para cada uno de nosotros, para todos. Las personas de las que cabría esperar una mayor integridad son las que más roban. Pensemos, por ejemplo, en los políticos. Los políticos se llaman ellos mismos muchas veces servidores públicos. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Ahora bien, cuando yo digo políticos, ¿en qué pensáis? ¿Pensáis en servidores públicos, de verdad o no? Si yo digo, no digo que sea verdad, pero si yo digo, todos los políticos son unos ladrones, ¿habéis escuchado esto alguna vez o es la primera vez que lo digo? ¿No? No. Pero hermanos, vamos a ser honestos. También se puede decir esto de muchos pastores. ¿Es verdad o no es verdad? Se puede decir lo mismo. Fijaros, las personas que deberían, por su posición, por su cargo, de llamarle como queráis, ser más honradas, a menudo son las que más engañan. Y este también era el caso de Judas. Son los que más roban. Hay por ahí muchos que viven muy bien a costa del Evangelio. Y dejadme que lo diga así. Están entregando a Jesús a cambio de dinero, igual que lo hizo Judas. Están entregando a Jesús a cambio de dinero, entregando el verdadero Evangelio a cambio de muchos seguidores. Y es una pena. Pero volvamos a Judas. Una muestra más de la intimidad que había tenido con Jesús es que sabe dónde encontrarle. Este es un pequeño detalle, no sé si os habéis dado cuenta en el texto, pero cuando Judas se marcha, Jesús y los 11 están en el aposento alto.
Y entonces, en el texto que hemos leído antes para prepararnos para la Santa Cena, vemos que ellos salen y van al Monte de los Olivos, al jardín de Getsemaní. Pero Judas les había dejado en la casa. ¿Cómo les encuentra tan fácilmente? Pues porque conocía muy bien a Jesús, porque había estado conviviendo con él, sabía cuáles eran sus costumbres. Así es que él puede ir y encontrarle. Pero a partir de ese momento se ha perdido esa intimidad y hay que fingirla. Tiene Judas que fingir eso. Nos dice algunos evangelios, nos dicen Lucas y Juan, que Satanás entró en él. Y a partir de ahí ya no hay lugar para que tenga esa comunión con Jesús. Así es que a partir de ahora tiene que fingir. Y fijaros cómo lo hace. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, «Maestro, maestro», y le besó. Vamos a fijarnos hoy en algunas palabras, luego al final sobre todo. Pero aquí es importante que veamos estas. ¿Por qué maestro, maestro 2 veces? Era una muestra de respeto, era una muestra de... Es algo importante, es una muestra de alguien al que le quiero dar todo mi cariño. Claro, era fingido en este caso. Pero Judas tiene que fingir. Dice, y le besó. La palabra en griego, yo no sé griego, pero no sé si la diré bien, pero la palabra que aparece en griego es catafileo y se traduce como besar ardientemente. Lo de Judas no fue un beso como hacemos muchas veces, ¿no? Que apenas se toca las mejillas, ¿no? Así como a veces hacen algunos, ¿no? Fue un beso ardiente, no de pasión sexual, sino un beso que Judas quiso fingir tanto que tiene que exagerar eso. Y la consecuencia ya la vemos en el texto. Todos los discípulos huyen y prenden a Jesús. O al revés, prenden a Jesús y todos los discípulos huyen. Esa es la consecuencia del abandono de Judas. Vamos al segundo ejemplo. El de Pedro, ¿lo habéis dicho? Habéis dicho Pedro. Pedro no aparece en el texto, ¿os habéis fijado? Que el texto dice, no recuerdo ahora la palabra exacta, pero dice uno de los que estaban allí, Pedro. Es curioso porque Marcos, con su descripción, nos está diciendo el nombre del traidor, de Judas, pero no dice ni el nombre de Pedro ni el nombre del otro discípulo. Parece como que los quiere ocultar, ¿no? O como que nos quiere decir, podríamos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podría haber actuado de esa misma manera. Sabemos que es Pedro porque lo dice Juan, capítulo 18 y versículo 10. Pedro el impetuoso, ¿verdad? Podríamos decir, Pedro el echado pa'lante, ¿eh? El que... A veces el bocazas también, de tan echado pa'lante que era, ¿no? Dice Jesús, todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. A veces olvidamos también todos decían lo mismo. Pedro queda retratado porque, como os digo yo, era muy echado para adelante y hablaba mucho, ¿no? Pero todos dijeron lo mismo. Todos estaban convencidos de que iban a seguir a Jesús. ¿Sabéis una cosa? Creo que al menos Pedro lo intentó. De los demás no se nos relata. Así es que no vamos a decir nada de ellos. Pero cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al otro, Pedro estaba intentando cumplir esto. Claro, lo hacía a su manera, ¿no? A veces, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no es la mejor de las maneras. Y le cortó la oreja. Pero, ¿os habéis pensado? ¿Quería cortarle la oreja?
La cabeza entera le quería cortar. Lo que pasa es que el otro se defendió como pudo, ¿no? O se apartó, algo así. Así es que solamente le pudo rebanar la oreja, ¿no? Y sabéis una cosa, que hay una aplicación. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, fallamos. Fallamos. Pedro quería cortarle la cabeza y falló. No atinó. Fracasamos. Y entonces tiene que actuar el Señor. Cuando nosotros fallamos, actúa el Señor. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Lucas, esto nos lo relata Lucas. Es interesante, hermanos, ver que cuando Jesús anunció que todos le abandonarían y que no dejó que Pedro actuara con la espada, Jesús le dice, no, detente. No le deja. Pero él tenía previsto esto. Estaba cuidando, estaba preservando a sus discípulos de cara al futuro. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dejado a Pedro, si no hubiese sanado la oreja de aquel hombre? ¿No? Dice un comentarista, quizás hubiese habido 4 cruces, porque Pedro hubiese seguido el mismo camino. Y el Señor le preservó. Tenía que aprender muchas cosas Pedro por medio de esa experiencia por la que pasó. Cuando leemos el relato de Juan, de este mismo episodio que estamos leyendo hoy, sucede una cosa como mínimo sorprendente y que yo creo que animó a Pedro a actuar de la manera que lo hizo. Dice, ¿a quién buscáis? Dice que dijo Jesús a los que venían. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdía ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Yo creo que cuando Pedro vio que Jesús hablaba y caían al suelo, dijo, pues ya está, este es el camino a seguir. Saca la espada y a defender a Jesús. Pero Jesús le dice, no, yo tengo que seguir ese camino. Fijaros que Jesús está mostrando su poder aquí. Él podría haber hecho como quisiera, ya lo vemos. Solamente con hablar les podía detener. Podía haber escapado. Pero dice, el Padre me ha pedido que haga esto. ¿Cómo no lo voy a hacer? Mete la espada en la vaina. Y sobre todo vemos también en esto, que le dice a los demás, dejad ir a estos. Sabía que le iban a abandonar, pero él mismo dijo, dejad ir a estos. ¿Por qué? Porque estaba pensando en el futuro, estaba pensando en que ellos tenían que seguir la obra más adelante. Sabemos cómo termina la historia, ¿verdad?, de Pedro. Pedro ha dicho, te seguiré a la cárcel, moriré por ti, Señor. Y por 3 veces consecutivas niega a Jesús. Y digo yo, esto lo digo para mí, lo digo pensando en mí, no sé en Pedro, pero a mí me parece que si el gallo no canta, yo le niego todas las veces que hagan falta. 3 no, más. Todas las que hagan falta. Pero el Señor le dijo eso a Pedro para que él también se diese cuenta. Y cuando Pedro oye cantar al gallo, entonces es que reacciona. De nuevo vemos que Jesús tiene previsto algo, previsto lo que va a pasar. No pasa gratuitamente, sino que está previsto y está preparado para que Pedro pueda ser restaurado, para que Pedro pueda volver a servirle. Y con esto aprendemos algo más, hermanos. El sufrimiento, el dolor, el arrepentimiento sincero
tiene una utilidad, sirve para algo, no es gratuito. A veces nos pensamos que sufrimos gratuitamente, pero no. El sufrimiento tiene una utilidad y Dios lo puede usar. Vamos a ver el tercero de los ejemplos. Este joven, los comentaristas dicen que este joven es Marcos, aunque como vemos, él preserva la identidad. Marcos es el mismo que escribe el Evangelio, ¿no? Y vemos que Marcos está escondiendo la identidad tanto de Pedro como la suya propia. Y en este sentido, pues os quiero leer a algunos comentaristas que intentan explicar esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? Es alguna conclusión que llegó la Iglesia primitiva. Ya desde el principio está esta tradición que dice que parece que fue Marcos. Tampoco estamos seguros, pero seguramente que fue él, ¿no? Dice, muchas personas suponen que el aposento alto donde Jesús, estoy citando a un comentarista, tuvo la última cena unas horas antes, era una casa que le pertenecía a la familia de Marcos. Hechos 12:12 dice que los discípulos solían reunirse en la casa de la madre de Marcos. Debido a que fue allí donde Judas por última vez dejó a Jesús, cuando Judas y el grupo llegó y hallaron que se habían ido, hubiera sido fácil para Judas suponer que habían ido a Getsemaní, porque Jesús tenía la costumbre de ir allí. Cuando Judas y el grupo salieron a Getsemaní, nos podemos imaginar que este joven, Marcos, se vistió apresuradamente en una simple sábana y que salió para ganarle a Judas y a su pandilla para llegar a Getsemaní, para poder advertir a Jesús. Esto es lo que dicen los comentaristas. Este Marcos también se le conoce en otros lugares de la Biblia como Juan. Vemos en Hechos capítulos 12 y 13, se nos habla un poco de él, y vemos que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero ¿sabéis qué pasó? A mitad del viaje desertó. Y esto causó que al final que el propio Pablo y Bernabé discutieran entre ellos, porque cuando van a volver a salir de viaje por segunda vez, Bernabé dice, volvamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice, de ninguna manera, nos abandonó la primera vez, busquemos otro. Así es que hay esa discusión entre ellos y finalmente Juan Marcos va con Bernabé, que era su sobrino, al revés, Juan Marcos era el sobrino de Bernabé o primo o algo así, algún tipo de relación familiar, y Pablo va por otro lado. Pero vemos que hasta 3 veces en cartas que escribe Pablo después reconoció que Juan Marcos había sido restaurado. Incluso en una ocasión, escribiéndole a Timoteo, le dice, cuando vengas a verme, trae contigo a Juan Marcos porque me es muy útil. Necesito que esté conmigo y que me ayude. Así es que esta es la historia que Marcos nos quiere contar a través de algunos juegos de palabras que veremos ahora respecto de sí mismo. Fracasó huyendo desnudo. Fracasó porque abandonó a Pablo y a Bernabé, pero fue restaurado. Y esto es lo que nos quiere enseñar la palabra. Nos quiere enseñar que a pesar de que aquí vemos 3 fracasos, aparentemente, creo que el título del mensaje que te pasé era 3 fracasos, a pesar de que vemos aquí 3 fracasos, la realidad no termina aquí, sino que hay posibilidad de restaurarse. En el versículo 51 y 52 del texto que hemos leído, se nos dice que cierto joven le seguía. Y aquí la palabra en griego, no sé si la voy a decir bien, es akoloutein. No sé si pronuncio bien, porque hay algunas H's por aquí y me despistan un poco. Pero está formada de la partícula a y de la palabra koloutein en griego, que significa camino. Y la partícula a lo que significa es unión. Está diciendo unión de camino, o sea, seguir el mismo camino. Por eso se traduce por seguir. Y se usa para referirse a los discípulos. Andamos en el mismo camino que Jesús.
Al menos es lo que deberíamos de hacer. Y dice, cierto joven le seguía, nos dice el texto, ¿no? Parece como que Marcos nos está diciendo, yo intento seguir a Jesús. Sé que fracaso muchas veces, sé que no lo hago tan bien como debiera. Al final acaba huyendo. Además, con esta particularidad, nos dice que huyó desnudo, avergonzado, sin poder cubrirse. Así es que esta es la manera en que él huye. Y aquí hay un juego de palabras. Ahora le voy a pedir a Grecia que nos ponga ahí la presentación, que me gustaría ver. Me voy a poner ahí en ese micrófono, ¿vale, Roy? Gracias. Dale. Tan rápido no. Bueno, espero que en casa me oigan. Vale, fijaros. Estamos hablando de los versículos 51 y 52. Irá apareciendo ahí en la pantalla. Pero mirad, hay una palabra que se repite. La palabra sábana. Dale un clic, Grecia. No quiere funcionar. Ahora. Dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana 2 veces, huyó desnudo. ¿Sabéis? Esta palabra en el Evangelio de Marcos solo aparece aquí y en otro versículo, que ahora lo veremos. Y en los 2 versículos aparece la palabra repetida. ¿Qué versículo será? ¿Alguien se atreve? ¿No? Dale, Grecia. Se está refiriendo a José de Arimatea, cuando toma a Jesús. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Fijaros, la palabra, ¿os habéis dado cuenta que se repite 2 veces? Igual que en el otro versículo. Marcos nos está diciendo algo así, quiere que relacionemos estos 2 textos. Está diciendo, aquel joven huye desnudo. La sábana, de alguna manera, es ese símbolo de vergüenza. Y esa sábana, no, claro, no es la misma, pero sí está usando la misma palabra para que lo relacionemos, se usa para cubrir la vergüenza de Jesús. ¿Sabéis? Muchas veces las películas que vemos sobre la crucifixión de Jesús sale con algún tipo de calzoncillo o de algo así, ¿no? Pero la realidad es que probablemente estaba completamente desnudo, porque la cruz se usaba como humillación y formaba parte de eso, la vergüenza de exponer al reo completamente desnudo. Así es que vemos que la sábana está cubriendo la desnudez. De alguna manera hay un traspaso o hay alguna manera que Marcos nos quiere llamar la atención. Pero hay otras palabras que también se repiten. Vamos a verlo. Joven y cubierto. 2 palabras. Joven y cubierto. Dale. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Joven, cubierto. Ya ha aparecido ahí, no sé si alguno ha podido leer suficientemente rápido, pero, ¿sabéis? Hay otra ocasión y es curioso porque son palabras que solamente se usan aquí. No es que digas, es una palabra que Marcos ha usado un montón de veces en su Evangelio. Solamente las usa en estos versículos concretos. Y, ¿sabéis? Hay otro joven que también sale cubierto. Dale, Grecia, ahora vamos a leerlo. Dice, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es aquel ángel, posiblemente, que está esperando que los discípulos vayan a buscar a Jesús y decirles que ha resucitado, ¿verdad? Así es que, de alguna manera, estamos relacionando lo mismo. El joven que se va desnudo, al final aparece cubierto de nuevo. Claro, no es la misma persona, pero se están usando las mismas palabras para llamarnos la atención.
Hay otro lugar, os he marcado aquí la palabra blanco, porque hay otro lugar en que aparecen ropas blancas. Dale, dale, pasa, ya lo hacías bien. Dale, dale. Sí. Dice, ¿en qué momento se nos usa también esta misma palabra blanco? Dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Sabéis qué texto se refiere? ¿Sabéis qué es? Hay que decirlo más fuerte. La transfiguración de Jesús, en que su ropa aparece... No solo, este blanco a veces perdemos algo, ¿no? Muchos llevamos ropa a lo mejor de color blanco, pero aquí es un blanco brillante, ¿no? Es algo que tiene que ver con la luz, ¿eh? Así es que vemos que esa ropa blanca del joven que está en la tumba donde debía estar Jesús es ropa blanca brillante igual que la de Jesús cuando fue mostrado en su gloria. Así es que podemos ver la cadena de acontecimientos y hay un cambio de ropa. ¿Os suena? ¿Alguien que cambió su ropa? ¿Lo leemos? Josué, el sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Zacarías, capítulo 3. Vemos cómo el Señor cambia nuestra ropa. Vamos a ver cómo va el tema del cambio de ropa. Primero vemos a Jesús en gloria, vestido de ropa blanca. Después vemos a aquel joven en vergüenza, huyendo desnudo, con una ropa que simboliza la vergüenza. Esa ropa de vergüenza sirve para cubrir la vergüenza de Jesús. Y finalmente, la ropa que tenía Jesús al principio está sobre o cubriendo a aquel joven. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿Qué nos está diciendo? Jesús quiere cambiar tu ropa. Jesús sabe que vamos a fracasar. Sabe. Y hay algo muy interesante respecto del Evangelio de Marcos. Cómo organiza él todo el material que nos relata. Es interesante porque lo relata geográficamente, lo organiza geográficamente. Y no sé si podemos darle, Grecia. Nos habla de volver a empezar. Dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. A Galilea. ¿Recordáis lo que había dicho Jesús? Resucitaré e iré a Galilea. Lo hemos hablado antes. He obviado esa parte de Galilea, pero ahora lo vamos a ver. Y aquel ángel vuelve a decir, va delante de vosotros a Galilea. ¿Qué significado tiene Galilea? ¿Qué significa Galilea? ¿Sabéis? Galilea es el lugar donde Jesús llamó a sus discípulos. Es el lugar donde empezó su ministerio. En el Evangelio de Marcos, todos los capítulos del 1 hasta el 9 casi, o hasta mitad del 8, se relatan en Galilea. Después nos relata el camino hasta Jerusalén, desde el 8:27 hasta el 10:45. Finalmente, los últimos capítulos están en Jerusalén. Y al final, fijaros, va delante de vosotros a Galilea. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Vamos al principio. Has fracasado. Todos le abandonaron. Pero él resucitó y dice, volvamos a empezar. Una segunda oportunidad. No nos quedemos en el fracaso.
nos está dando una segunda oportunidad. Y vamos terminando ya. Creo que me estoy alargando un poco más que de costumbre, pero vamos terminando ya. Hay algunos versículos que nos pueden servir para llegar a las conclusiones de hoy. ¿Qué sucede con el fracaso? ¿Quién de nosotros nunca ha fracasado? Levantar vuestra mano. ¿Quién de nosotros nunca ha fracasado? ¿Quién de nosotros puede decir que no se ha dado cuenta de su fracaso o que nunca ha abandonado al Señor? ¿Ninguno? ¿Ninguno levantáis vuestra mano? ¿Nunca has fracasado, Mauricio? Sí que has fracasado. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de nuestro fracaso? ¿Qué pasa cuando oímos cantar al gallo? ¿Habéis oído cantar al gallo? ¿Qué pasa cuando nos vemos desnudos? Avergonzados. Aquel joven huyó avergonzado. ¿Os lo imagináis por las calles de Jerusalén corriendo desnudo? ¿Qué pasa entonces? Dale, Grecia. Lo primero que te quiero decir es que este mensaje es para ti. A lo mejor estás pensando, qué bien le vendría a fulanito estar oyendo esto. A lo mejor estás pensando eso. A lo mejor estás ahora muy firme. Te van las cosas muy bien y estás siguiendo al Señor y te estás esforzando. Pues te voy a decir que probablemente no siempre será así. Dice este versículo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Preparémonos, hermanos, no miréis al de al lado. Mirémonos a nosotros mismos. Dale, Grecia. La segunda cosa que te quiero decir es que Jesús vino para restaurar. Vendrá un día para juzgar, pero vino no a juzgar, sino a restaurar. Y nosotros muchas veces andamos juzgando, pero deberíamos estar en esa misma misión de Jesús. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos ser perdonados, para que nos restauremos, para que volvamos a Galilea, para que tengamos una segunda oportunidad. Hace mucho tiempo recuerdo que hicimos un estudio del Antiguo Testamento y que hablábamos de esto. ¿Cuántas veces el Señor, ante el fracaso del hombre, le da la oportunidad de volver a empezar? Y lo hace en Génesis, y lo hace en el diluvio, y lo hace con Abraham, y lo hace una y otra vez a lo largo de todo el periodo de los reyes, de los jueces y de todos los textos que queramos mirar del Antiguo Testamento. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios quiere restaurarnos. Así es que, igual que te he dicho, no mires al de al lado. También te digo, el Señor quiere restaurarte. El Señor sabe que fracasamos, sabe que pecamos, pero quiere restaurarnos. Y en este sentido, el último versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Has fracasado? Dale, Grecia, dale. ¿Has fracasado? ¿Te sientes fracasado? ¿Alguna vez has metido la pata? ¿Has pecado? Pues tengo una pregunta para ti en esta mañana, para terminar. Una pregunta que más que una pregunta es una invitación, aunque está redactado en forma de pregunta. ¿Quieres volver con Jesús a Galilea? Y decir, ¿quieres volver conmigo? Porque yo también necesito regresar a Galilea, volver a empezar. Yo también fracaso. Pero ¿quieres volver con Jesús a Galilea y volver a empezar? ¿Quieres tomar la segunda oportunidad? Que el Señor os bendiga.
hermanos.